Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en esta Escala en París a la embajadora de la República de Nicaragua en Francia, Ruth Tapia. Señora embajadora, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias, señor Moro. Le agradezco el hecho de invitarnos aquí para poder aclarar muchas de las mentiras que se están diciendo a nivel internacional. Y es la primera vez que el gobierno, que nos invitan como gobierno. No aquí. Somos gobierno, somos radio pública. No, o sea, Muy bien, perfecto. Es muy poca las oportunidades que tenemos y usted me decía de 13 minutos, va a ser muy difícil, pero voy a tratar de hacer un recuento, un resumen. En todo caso, bienvenida. Un resumen, en muchas todo gracias. caso, bienvenida. Le agradezco su invitación. Desde el mes de abril, Nicaragua vive una profunda crisis política. A mediados de ese mes, el presidente Ortega presentó reformas a la seguridad social y al sistema de pensiones. Miles de personas salieron a la calle y se iniciaron protestas que siguen el día de hoy. A más de 4 meses del inicio de estas protestas, el saldo es bastante complicado. Hay centenas de muertos, según cifras oficiales. Hay miles de detenidos. Señora embajadora, la situación es de una profunda crisis política. ¿En qué etapa estamos de esta crisis? Y sobre todo, ¿me puede usted decir cuántos muertos oficialmente reconoce hoy el gobierno de Nicaragua? Sí. Muchas gracias por la pregunta, pero como decía, es muy difícil contestar esas preguntas así, que ya vienen viciadas, discúlpeme, pero cuando a usted presenta la pregunta, está hablando de miles de muertos, de miles de desaparecidos, no, yo dije y las cosas no son así. En primer lugar, reformas del Seguro Social, como se hacen en muchos países. En Nicaragua no dio tiempo ni siquiera de discutir. El comandante Ortega, presidente de la República, las retiró inmediatamente. Realmente aquí lo que nosotros mantenemos y decimos, y hoy por hoy lo tenemos más que probado, es que fue un intento de golpe, señor. Sí, es lo que dice efectivamente el presidente Daniel Ortega. Recordemos, esto inicia el 18 de abril, ese día se realizan las primeras protestas, las primeras medidas de represión. León, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Rivas son lugares donde hubo protestas. Posteriormente hubo manifestaciones en diversas universidades. En todo caso, el problema es ¿cómo hace el gobierno de Nicaragua para tratar de salir de esta crisis? Bueno, la verdad es que ya en crisis no estamos. Nicaragua ya vive una vida normal. Hoy por hoy yo lo tomo de la mano, tomamos un avión, usted podrá constatar conmigo sin ninguna preparación que Nicaragua vive su vida normal. ¿Por qué? Porque queremos olvidar que es el segundo país más empobrecido de América Latina, solamente después de Haití. Y sin embargo, no se entiende que la gente de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, después de haber elegido al comandante Ortega hace un año y pico solamente, con un 76%, están tratando de destabilizar el país con un golpe de Estado. Yo lo repito, nosotros lo vimos y lo sentimos como un golpe de Estado. El pueblo quiere trabajar, quiere paz, quiere seguridad, y es lo que está pasando. Es el mismo pueblo el que ha puesto las reglas hoy. Por eso volvimos a la normalidad. Nicaragua está en la normalidad. La normalidad la tenemos en el internacional. Ruth Tapia, usted habla de normalidad, efectivamente el presidente Ortega habla de un intento de golpe de Estado. ¿Quién o quiénes, nombres y apellidos, están promoviendo ese golpe de Estado? Para poder contestar esa pregunta tenemos que ver la historia de Nicaragua. Nosotros tuvimos la independencia de España en 1821 y ya en 1856 tuvimos la primera intervención americana. La última intervención fue precisamente cuando el comandante Ortega estábamos en el poder en los 80 igual. Nos montaron una contrarrevolución. Es decir, si nosotros vemos la historia de Nicaragua está llena de intervenciones. Hoy en día es igual. Nicaragua siempre. Estados Unidos está apoyando, solo en el 2007 le dieron casi 5 millones de dólares a las ONG con el sombrero, bajo el sombrero de democracia, preparación para la democracia y todo eso. Ese dinero ha servido para este golpe de Estado, porque realmente ha sido un intento de golpe de Estado y está aprobado. En todo caso, en un primer momento, el presidente Daniel Ortega había aceptado la configuración de una comisión de negociación de diálogo de paz, donde estuvo la iglesia, los empresarios, estudiantes. Conocemos el resultado, esto no funcionó. Usted habla de que hay presencia del gobierno de Estados Unidos, no sería la primera vez que interviene en América Latina, eso lo conocemos. Pero ¿cómo explica usted, sabiendo que efectivamente hay varias críticas que hace el gobierno del presidente Ortega a los Estados Unidos, la declaración conjunta que sacaron el 4 de junio,
en la Organización de Estados Americanos, aquí la tiene usted, una declaración conjunta firmada por y presentada ante la Organización de Estados Americanos por los Estados Unidos y Nicaragua, en la que, permítame, en la que precisamente se le pide ya al gobierno de Nicaragua que por favor promueva correctamente ese diálogo. ¿Estaría usted o el gobierno de Nicaragua negociando con el enemigo? Explíqueme esa situación. Yo le explico inmediatamente. En la diplomacia y en los organismos internacionales, esas cosas pasan. Estados Unidos quiso presentar esa enmienda solo y nosotros no podíamos permitir, porque ahí estaba escrito otra cosa. Cuando nosotros la presentamos conjuntamente, ellos tienen que respetar. Eso se hace en organismos internacionales. Yo lo hago todo el tiempo en la UNESCO, soy embajador ante la UNESCO, y eso se hace. Eso no quiere decir simplemente más que los juegos de la diplomacia en los organismos internacionales, como está pasando en Nicaragua. Muy bien. Señora Tapia, usted fue secretaria general del Ministerio de la Defensa de Nicaragua entre 2007 y 2012. ¿Conoce bien a Humberto Ortega, hermano del presidente? No, él no estaba en defensa. Permítame concluir la pregunta. ¿Conoce usted a Humberto Ortega, quien fue jefe del ejército precisamente entre 1979 y 1995? ¿Qué opina usted de las declaraciones que él hizo el 27 de julio? Lo cito aquí. Dice él: la forma en que fueron reprimidas las protestas pacíficas han demostrado que el gobierno no supo manejar esa situación y lleva la carga fundamental de la responsabilidad de toda esta situación represiva que se vivió y que ha causado tantas muertes acá en Nicaragua. ¿El señor Ortega, hermano de Daniel Ortega, del presidente, también estaría dentro de ese complot? El señor Ortega lo conocemos los sandinistas, y le voy a hablar más que como sandinista, más que como exsecretaria general del Ministerio de Defensa, como sandinista. El señor Humberto Ortega, en los años 90, se separó totalmente del Frente Sandinista. Él como decimos nosotros los sandinistas, nos traicionó, se alió con parte del gobierno de Violeta Chamorro, con el yerno, el señor ya fallecido, que en paz descanse, que estaba dirigiendo el gobierno en ese momento. Se aliaron, hicieron negocios. Ya el señor Ortega no pertenece al sandinismo. Lo que él diga es parte más de lo que dice el enemigo. Hace parte del complot. Me interesa lo que usted dice. O quiso simplemente que lo tomaran en cuenta. No lo sé. Yo no sé si esta parte del complot, pero cada vez que quiere él aparecer en la escena política, porque él no vive ni siquiera en Nicaragua, vive en Costa Rica. Entonces, cada vez que quiere, él aparece en la tele y habla contra su hermano. Eso es muy feo para nosotros. Tratando de avanzar en la clarificación de esta situación de crisis, usted hace referencia como sandinista que ha sido. ¿Cómo explica que casi toda la... que es perfecto. ¿Cómo explica usted que casi toda la dirección histórica del Frente Sandinista, Mónica Baltodano, Henry Ruiz, Eduardo Jarquín, Sergio Ramírez, Dora María Telles, entre otros muchos, el cardenal, hoy en día critiquen la posición del gobierno de Ortega? ¿Toda esa gente se pasó a la contrarrevolución? Mire, señor, yo los conozco bien porque yo trabajé con ellos en los 80. Yo soy parte de esa generación, yo soy parte de ellos. Y yo los vi como jefe. En los 80 ellos estaban en los mejores cargos dirigiendo el país. Son los más radicales, además, le puedo decir, porque yo estaba más chiquita, decimos pero nosotros más chiquitos. Hoy, concretamente, todo mundo tiene derecho a cambiar. Y ellos cambiaron. Ellos, a partir del 90, se fueron. No, formaron un mini partido que ha tratado de llegar a las elecciones y que saca 0,001% en cada elección que se han presentado, y por eso están desesperados. Ellos lo único que les interesa es tener cargos en el gobierno, toda esta gente que me mencionó, y no son muchos, porque yo le puedo hacer una lista más grande de los verdaderos sandinistas antiguos que estamos todavía ahí, y yo soy parte de ellos, por ejemplo. Embajadora, no me ha respondido usted a mi primera pregunta. ¿Cuántos muertos hay y reconoce hoy el gobierno de Nicaragua? Nosotros no es que reconocemos simplemente, es que se investigó cómo se prometió. 198 muertos, 198. De los cuales el más de 50% son sandinistas. La Policía Nacional presentó este cuadro porque para nosotros, más que nadie, era importante que se aclararan las muertes, porque precisamente la campaña internacional mediática de la que estoy hablando es esa, ¿no? Que quieren ponernos todos los muertos. 198 muertos, eso es lo que hubo, murieron en este periodo de intento de golpe, de los cuales, como le digo, más del 50% son sandinistas. Okay. Eso nadie lo dice. Esos 300 y 400 que están queriendo meter en el paquete son de los homicidios normales que tienen los países, y lo sumaron muertos, pero si usted ven el detalle, aquí está el detalle, no tenemos
más que 5 estudiantes muertos. Y no es que pese 5 o 4, uno que haya, pero no somos nosotros. No hay ninguna prueba que la Policía Nacional ha masacrado a nadie. Simplemente una precisión antes de pasar a la última pregunta. Yo sí quiero señalar el documento que la presidencia de Nicaragua envió a finales de agosto, donde reconoce un documento de 36 páginas, donde dice hay 22 policías muertos y otras 200 personas más. Pero pasando de eso, una última pregunta. No son pocas las ocasiones en que el presidente Daniel Ortega ha acusado a quienes critican la posición del gobierno de estar poco informados, de estar a saldo del imperialismo, de ser provocadores. ¿Qué opina usted de la opinión del expresidente José Mujica de Uruguay, que hace poco dijo hay que saber retirarse? Bueno, yo creo que no podemos poner una persona en un lugar ¿Pero qué distinto. opina de eso? ¿Qué opino? Que tiene derecho también él. Si él piensa que ser de izquierda es quedarse callado y estar tranquilamente, viviendo modestamente, si es su manera de pensar, si él ve a la izquierda así, muy bien, nosotros la vemos de otra manera. En 30 segundos, la situación está paralizada. ¿Qué se puede esperar para sacar a ese país de la crisis en la que está? Que nos dejen en paz, que nos dejen resolver a los nicaragüenses este problema en que nos han metido internacionalmente. Nosotros estamos avanzando, estamos haciendo diálogo entre familias. Yo tengo familia que estuvo confundida o queriendo, y hoy por hoy tenemos un diálogo entre nosotros. Yo creo que es la única manera, el pueblo con el pueblo salva al pueblo. Con más nadie tenemos que dialogar y nadie nos tiene que decir cómo vamos a dialogar. ¿Diálogo con la iglesia? ¿Diálogo con los empresarios? ¿Diálogo con los estudiantes? Nosotros tuvimos ahorita la carta que nos manda el Papa felicitar. Esa es la iglesia para nosotros. Nosotros llevamos la iglesia dentro del corazón. Hay algunos curas que tienen otros intereses, pero nosotros llevamos la iglesia dentro del corazón. ¿Cuántos muertos más antes de que haya un acuerdo? Ojalá que no haya ninguno más, porque nosotros que venimos de una guerra reciente, yo le puedo decir que si hay un sandinista, si hay una persona en Nicaragua que no quiere guerra, eso se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque nosotros hemos puesto muchos muertos. Ayer estaba celebrando yo el 40 aniversario de la muerte de mi hermano, de un hermano mayor. Yo no puedo seguir permitiendo que en mi familia sigan muriendo. Y sinceramente, nosotros hemos luchado por la paz y vamos a seguir luchando por la paz. Nuestra lucha hoy por hoy en Nicaragua es luchar por la paz y vamos a lograrlo, pero que nos dejen tranquilos. Y entonces de una salida a la crisis política Por rápidamente. supuesto, entre nosotros no hay problemas. Nosotros tenemos que entender de una vez por todas que siempre hay injerencia de afuera para que nosotros nos matemos adentro. ¿Quiénes son los muertos? Siempre somos los mismos. Muy bien, estamos llegando ya al final de esta escala en París, tratándose del tema de Nicaragua. No nos queda más que agradecer a la embajadora de la República de Nicaragua en Francia, Ruth Tapia, su presencia en nuestros estudios. A ustedes también les damos las gracias y una nueva cita les convocamos la próxima semana aquí en Escala en París.